Bienvenido a nuestra clase de modelo físico. Soy su docente ingeniero Ricardo Tillero. ¿Ok? El modelo físico forma parte del diseño físico, que es nuestra penúltima etapa o fase de la metodología de desarrollo de base de datos que estamos viendo en nuestra asignatura de base de datos. ¿Ok? Entonces, el diseño físico incluye el modelado físico de la base de datos y luego de ahí pasamos a la última etapa de la metodología o fase, que es la implementación, que es donde llevamos todo lo que hicimos a nivel del modelo físico, lo llevamos allá a producción. ¿Ok? Entonces, el diseño físico de una base de datos se refiere a la implementación práctica de la base de datos en un entorno físico, como un servidor de base de datos o un sistema de almacenamiento. ¿Ok? Aquí debemos diferenciar lo que es un servidor de base de datos y un sistema de almacenamiento. Un servidor de base de datos, ¿verdad?, es un mini computador, ¿verdad? Se le llama así por el tamaño, pero no por la capacidad. Y normalmente el servidor de base de datos trabaja en un entorno de redes, bajo una arquitectura de cliente-servidor. Podemos tener varios tipos de arquitecturas cliente-servidor de diferentes capas, una capa, dos capas y n capas. Y tenemos los sistemas de almacenamiento, que normalmente lo relacionamos con sistemas de computadoras centrales, donde los sistemas de computadoras centrales van a tener sus unidades de disco duro. Normalmente son unidades de disco duro externas, que van a ser los sistemas de almacenamiento donde vamos a eh, instalar o grabar nuestras bases de datos. ¿Okay? Entonces el acceso a esa base de datos es a través del computador central. Y luego ahí nos vamos al sistema de almacenamiento. Se trabaja diferente a como un servidor de base de datos. ¿Okay? Entonces el diseño físico, por otro lado, es cómo se organizan y almacenan los datos en el sistema físico, incluyendo la definición de la estructura de tablas, los tipos de datos, restricciones y métodos de acceso para recuperar los datos eficientemente. El objetivo principal del diseño físico es optimizar el rendimiento de la base de datos, asegurando que los datos se puedan acceder rápidamente y eficientemente. También es importante para garantizar la integridad de los datos, evitando redundancias innecesarias. Todo esto a través de un buen modelado físico y luego de una buena configuración dentro de la parte de implementación de la base de datos, la configuración del hardware del manejador de base de datos, así como el software. Entre los objetivos específicos tenemos obtener un conjunto de tablas y determinar las restricciones que se deben cumplir sobre ellas, determinar la estructura de almacenamiento y los métodos de acceso que se van a utilizar para conseguir unas prestaciones óptimas, diseñar el modelo de seguridad del sistema y crear lo que se llaman índices, vistas, triggers, funciones y procedimientos almacenados. Las funciones también son funciones almacenadas. Estos últimos del punto 4 son objetos también de la base de datos que se ven en nuestra próxima asignatura del 33, modelado de base de datos. ¿Okay? La parte de seguridad del sistema como tal se ve en el talento 4 en administración de base de datos. Por lo pronto, a nivel de seguridad de nosotros acá en base de datos, solamente vamos a crear lo que son usuarios de base de datos, ¿verdad?, que vienen siendo los mismos usuarios del sistema. Y bueno, se podría en algunos casos, para aquellos grupos que son investigadores, pueden utilizar lo que es la parte de índices, vistas, pero no las vamos a ver acá en la asignatura. Entre las características que podemos nombrar, tenemos que en el diseño físico se describe la implementación de la base de datos en memoria secundaria, en disco, pues. Se determinan las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso para garantizar un acceso eficiente. Ya en esta etapa, para poder hacer todo eso, como eso se hace usando el lenguaje SQL, la configuración del manejador de base de datos, tanto la parte de hardware como de software, ya tenemos ya el sistema manejador de base de datos o el de gestión de base de datos listo. El que vamos a utilizar ya está comprado, está instalado y todo eso. ¿Ok? Entonces nuestro diseño físico se va a adaptar a ese manejador de base de datos. ¿Ok?
Cuando se está haciendo diseño físico, puede ser que algunas cuestiones de optimización, cosas que se ven en el momento del diseño físico, nos hagan retroalimentarnos hacia la fase anterior, que es el diseño lógico, y bueno, hacer cambios en el diseño lógico para que quede a la par con el modelado físico. ¿Ok? Normalmente estos cambios se hacen para cuestiones de optimización de la base de datos. Entonces, a veces se pasan en el modelado lógico, no se detectan en el modelado lógico, sino que se detectan en el modelado físico. ¿Ok? Entonces, el diseño físico es el que describe cómo se va a implementar físicamente ese esquema lógico, ese modelo relacional que obtuvimos en el diseño lógico. Ok, ahora sí ya entramos en lo que es el modelo físico, que es lo que es la representación de cómo se almacenan realmente los datos en un sistema de manejador de base de datos de gestión, incluyendo detalles como tablas, columnas, tipos de datos, clave primaria, foránea, índices, vistas, disparadores, funciones, procedimientos almacenados. Aquí nos vamos ya a la creación de código. Pero en este caso es código de base de datos, no código de lenguaje de programación. Es lenguaje de base de datos, de configuración de la base de datos o de manejo de la base de datos a nivel del manejador de base de datos. Este lenguaje también se utiliza pero con las librerías correspondientes dentro de los lenguajes de programación, porque no, el acceso no es directo. O sea, dentro de un lenguaje de programación yo no puedo usar las instrucciones SQL directas. O sea, hay que eh, hacerlo con librerías o APIs o funciones del lenguaje, propias del lenguaje. Entonces, a diferencia de que los modelos lógicos se enfocan en la estructura de los datos, aquí nosotros nos vamos a concentrar o vamos a enfocar en los aspectos técnicos del manejador de base de datos, prácticamente, y la implementación del modelo. De las características, bueno, se repiten mucho las características, se parecen mucho a las del diseño físico, porque esto es parte del diseño físico, ¿verdad? Se representa cómo se construirá el modelo de la base de datos, muestra todas las estructuras de tabla, incluidos los nombres de columna, el tipo de datos de las columnas, restricciones de columna, las claves primarias, o primary key, las claves foráneas o internas, foreign key, las relaciones entre las tablas. Eso es las relaciones que hay entre las claves principales y las claves foráneas. Eso nos va a dar la integridad referencial. También especifica cómo se guardarán los datos y se especifican todas las tablas y columnas, se especifican las claves foráneas otra vez y su relación a las tablas. Ya las tablas vienen normalizadas del modelo lógico, por aquí por cuestiones de optimización, más que requisitos del usuario, o sea, requisitos del usuario de que quiere algo rápido, consulta rápida, se podría echar para atrás lo que es la parte de la normalización con una desnormalización, que es un proceso que se ve más adelante en la administración de base de datos. Las consideraciones físicas pueden hacer que el modelo de datos físico sea bastante diferente al modelo de datos lógico, ¿verdad? Y el modelo de datos físico será diferente para diferentes manejadores de base de datos. Esto que está acá, el penúltimo, no quiere decir que no va a cuadrar, ¿verdad? Eh, Solamente que no es igual, pues. O sea, no es lo mismo ver un diagrama, un dibujo, que ver el modelo físico ya es un archivo, ¿no? Un archivo de texto, un archivo que se llama archivo DDL o script DDL. Entre los detalles o algunos conceptos que vamos a manejar en el modelo físico, tal que la parte de la estructura de las tablas, ¿verdad? Es como se organizan, se definen las tablas. Los índices, que son estructuras de búsqueda para optimizar la recuperación de datos. Los índices son propios para cada tabla, o sea, no hay índices que se puedan utilizar en una tabla y en otra, no. Cada tabla se le definen sus índices y puede ser por cualquier campo, pero hay que tener cuidado con eso porque eso afecta el rendimiento de la base de datos también.
Las claves primaria y foránea, aquí tenemos que estar muy pendientes de claves foráneas y primarias, las relaciones entre ellas. Tenemos que estar bien seguros cuál es el tipo de datos que vamos a definir en cada columna. ¿Ok? Y saber cuáles son los tipos de datos, cómo se manejan en el manejador que estamos seleccionando o en el que estamos ya trabajando. Y las restricciones, bueno, restricciones que pueden ser de campo o algunas restricciones de, de clave foránea, ¿verdad? Entre los de campo, por lo que se aplican los datos están, algunos datos tienen que ser únicos, claro, se definen como clave única. Algunos datos o campos tienen un rango permitido, por ejemplo, femenino masculino. Algunos tienen restricciones de longitud, o sea, no es lo, no pueden tener un límite de valor máximo, un valor mínimo, esa cuestión. Por ejemplo, la longitud puede ser un campo, un varchar, o sea, un varchar puede tener varios tamaños, un varchar 10, varchar 20, varchar 250, esas son restricciones de longitud. Y bueno, hay una parte de almacenamiento físico que se considera cómo se organizan los datos, el duro, archivos, particiones, a las configuraciones un poquito más avanzadas que no vamos a ver por ahora. ¿Cómo queda el modelo físico? ¿Verdad? El modelo físico lo podemos crear en blanco mediante un asistente, un software que nos permite empezar a crear las tablas, así como que HPMadmin, que tiene un asistente para crear tablas, tú puedes ir creando las tablas uno por uno, tiene un asistente para crear la base de datos, y bueno, te das todas las facilidades de escoger los tipos de caracteres que se van a utilizar el collate, entonces, todas esas cuestiones. Y igual que crear las tablas, y hay software adicionales al PHP Miami que también son más amigables para crear las tablas que el PHP Miami. Esos son asistentes. ¿Ok? Entonces esos asistentes pueden ser desde cero que lo cree o a través de plantilla. ¿Ok? También podemos hacer a través de reingeniería. Tenemos un archivo, creamos todo lo que va a ser la base de datos, las tablas, todas organizaditas por secuencia, ordenadas, con sus claves primarias, todo ya configurado a nivel de lenguaje SQL que estemos utilizando. Lo creamos por fuera en un archivo de texto, que es este archivo que se llama archivo DDL o script DDL, Data Definition Language, que es un archivo de extensión .sql, y lo que hacemos es el manejador, desde alguno de sus asistentes manejadores de base de datos, importamos ese archivo y él automáticamente nos crea todo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser conocedores de cómo crear las cuestiones, manejar bien la sintaxis de los comandos, todo eso. También puede ser a través importando un archivo del modelo de datos físico del sistema de archivos, que es más o menos todo conjunto con esto, ¿verdad? Crear un modelo físico mediante la transformación de un modelo de datos lógico. Bueno, eso, eso, esto que es el paso que estamos haciendo nosotros. O sea, creamos un modelo físico, luego lo transformamos a modelo de datos lógicos. Y ese modelo de datos lógicos lo podemos crear con un esquema de creación de la base de datos, lo podemos crear a través del asistente, ¿verdad? Pero hay modelos físicos que no vienen de un modelo lógico, sino que los crean directos, pero son ya personas especializadas que no pasan por los modelados, sino que se van directo a crear las bases de datos. Pero eso es en base a experiencia. ¿Ok? Entonces los pasos habituales es primero tener el modelo físico usando los métodos que vimos anteriormente. Y luego que tenemos ese modelo, entonces le vamos a agregar los objetos que faltan. Índices, vistas, todo eso. Y luego que tenemos todo eso, generamos el script DDL para el modelo de datos físico. Normalmente a veces, una vez que con esto creamos ya físicamente la base de datos, creamos un script. Y ese script nos va a servir para transportar la base de datos hacia otras computadoras. Ok, entonces cuando tenemos esto listo, ejecutamos el script y en el servidor que vamos a llevar la base de datos, se le empieza la implementación y listo ya ha instalado el modelo físico. Ok.
vamos a hablar ahora un poco de lo que es un script DDL. En sí, un script eh, es lo que se conoce como un archivo back o un archivo de lotes. Eso es un archivo texto que lo que hace es, cuando se ejecuta ese archivo texto, él va ejecutando de forma secuencial todos los comandos que se consiguen ahí del lenguaje que sea, ¿verdad? De los lenguajes que permitan ejecutar script o archivos back, punto back. Entonces, o otro que se llaman job de trabajo. Entonces lo vas ejecutando uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso es que hay que organizar bien ese archivo para que cuando se ejecuta, lo primero que va a hacer es tratar de borrar la base de datos si existe, luego la crea, luego la usa y luego entonces empezamos a crear las tablas una por una, ¿verdad? Y si queremos al final de las tablas creadas, entonces podemos ejecutar otro script que es el de carga de la base de datos, donde van a estar todos los inserts de los datos de aquellas tablas que en verdad necesitamos iniciar. Algunas que se van a empezar a cargar ya cuando se está usando el sistema. Ok, entonces eso es lo que es el script, que es un archivo con instrucciones SQL, ¿verdad? Entonces estas instrucciones se utilizan para crear, modificar o eliminar objetos de la base de datos, pero no para manipular los datos. Entonces nosotros vamos a hacer script para hacer select, ¿verdad? Sino para, sino para crear los objetos de la base de datos. Ok, eh, aunque podemos hacer un script de insertar este, datos, que es la parte de manipulación, y no lo hacemos dentro del script de creación de la base de datos. O sea, los scripts de creación de la base de datos van a par. Pero cuando usted hace usted exportan desde el PHP Miami su base de datos, él crea un script donde está toda la base de datos, toda la estructura de la base de datos, pero muy diferente de que vamos a crear manualmente y al final pone todos los datos que en la base de datos están grabados, los pone todos en insert para que usted pueda llevar esa base de datos y llevarla a otra máquina e importarla ahí. ¿Ves? Pero ahí no están importando un script de creación de base de datos de modelo físico. Están llevando la base de datos completa. Se supone que es una base de datos que o está en producción o una base de datos que está en desarrollo, prueba, en la parte de prueba o de desarrollo de la base de datos como tal. ¿Ok? Entonces hay que separar eso, esos scripts. Entonces, bueno, son herramientas fundamentales para la gestión y desarrollo de la base de datos y nos permite optimizar lo que es el diseño del modelo físico. Okay, además de crear la base de datos, podemos también hacer carga de datos y creación de índices de vista de datos. Pero ojo, el archivo que es para crear la base de datos como tal y los objetos, no pongamos nuestra carga de datos, solo ponemos aparte. Entonces, algunos detalles, bueno, pero de los scripts son, es definir la estructura, ¿verdad? De la base de datos, con sus tablas, las claves, relaciones, tiene que estar bien estructurada, bien definida la estructura dentro del script. El lenguaje que se va a trabajar en SQL, en el caso, el sublenguaje TDL, ¿verdad? Porque el otro es el de manipulación, que es el de ML, que es para la carga de datos. Pero el que es para creación tanto de la base de datos como sus objetos es el DDL. Los objetos de la base de datos, los scripts DDL, se utilizan para modificar o eliminar esos objetos dentro del esquema. Y bueno, el archivo de extensión de ese archivito va a ser .sql. ¿Para qué son útiles? Bueno, para crear y modificar estructuras de base de datos, para promocionar documentación de la estructura de la base de datos, para utilizar y crear bases de datos similares, medir las estructuras de otros entornos, lo que acabamos de hablar, para llevar el control de versiones de todas las modificaciones que se le ha hecho a la estructura de base de datos, y bueno, para el área de pruebas y desarrollo. Aquí tenemos unos ejemplos de comandos de DDL que si luego lo queremos sumar a un script, entonces sería, como estamos trabajando con la tabla de empleados, sería empleados.sql. O tengo un script de comandos exactos, todos son DDL.
Aquí creamos una tabla, es un comando de DL, que alteramos la tabla, un comando de DL, aquí borramos la tabla, es un comando de DL. Aquí no estamos haciendo ningún insert, ni un este, update de la base de la tabla como tal, solamente la estructura, ¿ves? Aquí creamos la tabla con estos campos, la primaria, y aquí le agregamos un campo nuevo, una columna nueva a esta tabla, ¿verdad? La columna sueldo, y aquí borramos la tabla completa. ¿Verdad? Si queremos meter esos tres comandos en un DDL, bueno, este sería el DDL. Aquí tenemos un ejemplo de creación de base de datos. Este es un script totalmente DDL. ¿Ok? Table. Aquí tratamos de borrar la base de datos si existe. Creamos la base de datos después con este set de caracteres que es el UTF-8MB4. Este me va a permitir caracteres como la ñ, minúscula, mayúscula, las vocales acentuadas, ¿verdad? Y aquí empezamos a crear las tablas. Las tablas las creamos ordenadas. Primero las tablas que no tienen clave foránea y luego las tablas que van a tener clave foránea de las claves primarias de las tablas que están más arriba. O sea, se ordenan así. Porque si yo creo primero la tabla de fractura, me va a dar un error cuando va a crear la foránea, pues la foránea la cédula cliente que está aquí, que es referenciada con la tabla cliente, con su campo de clave primaria, se llama cédula cliente. Cuando él va a buscar esto, no, la tabla no está creada, entonces se va a error aquí y se aborta la creación. Entonces hay que ordenarla. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las creaciones de las tablas. Más adelante vamos a ver clases de estos comandos. Y aquí tenemos un ejemplo de carga de datos, que aquí hay un error, tenemos un script de DL, esto sería un script de ML, porque está manipulando la base de datos. Bueno, aquí esto se lo arreglo en el archivo que van a conseguir ahí en el aula virtual. Le voy a poner un script de carga de base de datos, no lo voy a llamar DDL, pero sí un script. ¿Entiendes? Entonces, aquí sí hay un comando de DDL que es el use. Usar la base de datos, pero aquí estamos insertando en tablas valores en las tablas. O sea, estamos haciendo la carga inicial de la base de datos. Entonces, esto es un script de carga, más no es un script DDL porque este es lenguaje DML. ¿Okay? Entonces, esto lo hacemos en producción. Creamos la base de datos de producción, le cargamos los datos de prueba, etc. Eso mismo lo tenemos que tener listo cuando vamos a hacer la implementación de la base de datos, ¿verdad? Que es la última fase ya del diseño del modelo de la base de datos. Entonces, la implementación de la base de datos es un proceso de convertir el diseño modelo físico de la base de datos en una base de datos funcional y real. Implica la selección, diseño, integración y funcionamiento del manejador de base de datos para almacenar y gestionar la información de forma efectiva. Ok, entonces aquí se implementa determinando la estructura de almacenamiento, dependiendo de los mecanismos para garantizar el acceso mediante el acceso eficiente a los datos. Como el esquema lógico utiliza el modelo relacional para su base del diseño del dibujito, del diagrama, la base de la implementación del diseño físico es el SQL. En este caso, el DDL, el SQL DDL, que es para crear las bases de datos, ¿verdad? Y vamos a usar el SQL DDL MariaDB. Para hacer las pruebas de la base de datos, hacer consultas y todo eso, hacer carga de datos, entonces usaríamos el lenguaje SQL DML y el lenguaje SQL del el de QL, que es el lenguaje de query de data. Y bueno, hay otros lenguajes ahí que podemos usar. Ok, entonces el script de creación de la base de datos se lo hacemos con el DDL y los otros para manipulación. Sobre todo carga inicial de datos es el script de ML. Entonces las fases, hasta que vamos a llegar con la parte de implementación de la base de datos, no, porque esto ya lo van a hacer ustedes en carne propia cuando instalen su base de datos en el usuario, en el cliente de su sistema. Lo primero que tienen que hacer es configurar el manejador de base de datos, ¿verdad? Tanto algo como el software necesario. Luego crean la base de datos a través de los scripts que llevan, ¿verdad? Crear los objetos de la tabla también con los scripts de DL de creación de la base de datos. Hacen la carga de datos a través de los scripts de carga de base de datos, que son comandos de DML.
hacen pruebas para el funcionamiento, seguridad, pero requisitos, las pruebas se hacen haciendo, trabajando con los asistentes de los manejadores de base de datos, los asistentes para ejecutar los comandos SQL, y también se hacen pruebas ya con la misma aplicación. Y aquí en la implementación se hace la entrega de la documentación, se termina de documentar la base de datos y todo. Ok, entonces, bueno, por eso terminamos nuestra clase de, de la parte de modelado físico, que incluye diseño físico, modelado físico e implementación de la base de datos, más que todo la introducción a la implementación de la base de datos. Entonces, muchas gracias por su atención.